J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, J.K. Rowling, Laura Gallego, son algunos de los nombres que os voy a citar hoy, porque hoy os voy a hablar de autores y obras de literatura de fantasía. Empezamos. En mi tercer vídeo, dedicado a los orígenes y las características habituales de la fantasía, ya os hablé de algunos autores y algunas obras de fantasía, solo que en aquella ocasión me centré más bien en autores para la edad adulta o quizá para las edades más avanzadas de vuestra adolescencia, ¿no? En los más de los casos era así. Hoy de lo que os quiero hablar son de los autores más célebres o más clásicos, entre otras razones porque, primero, si son célebres y clásicos es porque los han leído mucha gente, han seguido leyéndose pasado el tiempo, cosa que dice mucho de sus historias, habla en favor de sus historias y de la calidad de las mismas, y porque además son obras que las más de las veces tienen adaptaciones cinematográficas, y a mí se me ocurre que a lo mejor es muy interesante que veáis una película y luego leáis el libro en el que está basada, primero porque la lectura la vais a afrontar con mucha más facilidad sabiendo lo que pasa, y segundo porque os vaya a llevar alguna que otra sorpresa viendo qué más completas suelen ser estas historias en los libros o incluso qué cambian con respecto a las películas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en autores, además, que los más de ellos los podéis leer desde muy temprana edad, en muchos casos son infantiles, porque entiendo que por ser infantiles no dejan de ser interesantes incluso para los adultos, ¿no? Y puestos a citar a un autor, para empezar, obviamente, pues aunque ya lo cité en su momento, hay que citar a J.R.R. Tolkien y su Señor de los Anillos, ¿no? El libro que, como os dije en aquel vídeo, fue el que le dio forma al género de la fantasía, ¿no? ¿Había fantasía antes de J.R.R. Tolkien y su Señor de los Anillos? Sí, había muchísima fantasía. Por ejemplo, La espada y brujería de Conan, escrita por Robert Howard, u obras con fantástico, como pueden ser, pues no sé, Los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. A mí El Mago de Oz, por cierto, me gustó mucho. Ese lo tenéis en el biblio y creo que lo tenéis en audiolibro, por si lo queréis probar, ¿no? Entonces, J.R.R. Tolkien es un autor al que tenéis que conocer. Un autor que a lo mejor empezar por El Señor de los Anillos es muy duro, aunque seáis lectores, pero que tiene El Hobbit, que lo escribió muchísimos años antes, que además es una historia que viene de una vez que estaba corrigiendo exámenes, porque él era profesor, y entonces corrigiendo un examen se encontró una página en blanco y dijo, qué desperdicio de página, ¿no? Y entonces escribió, en un agujero en el suelo vivía un hobbit, que yo creo que no sabía ni lo que era un hobbit en ese momento, pero escribió eso y a partir de ahí fue la semilla que originó el Hobbit. Una historia muy distinta al Señor de los Anillos, en tono y en, digamos, que al público en el que va dirigido, pero que es muy, muy recomendable. Que si os sabe a poco el Hobbit porque os parece muy infantil y os gusta más algo más, digamos que más adulto que como es el Señor de los Anillos, pues yo os diría que más que aventuraros con el Señor de los Anillos, que sí, que si queréis, si os veis capacitados a aventuraros, pero que yo, por ejemplo, no lo hice. Yo empecé, antes que leer El Señor de los Anillos, yo leí una serie de estas obras que os comenté que que imitaban al Señor de los Anillos, que además muchas de ellas eran franquicias de juegos de rol, que a veces incluso fusilaban cosas, digamos que las hacían literalmente igual que en El Señor de los Anillos. Pues yo os recomendaría, por ejemplo, Las Crónicas de la Dragonlance, de Margaret Weis y Tracy Hickman, que la podéis encontrar como un tomo, los 3 tomos de la Crónica de Dragonlance, o las podéis encontrar como tomos sueltos. El primero de ellos sería El Retorno de los Dragones. Yo empecé con eso. ¿Y qué tiene? Pues tiene lo mismo que El Señor de los Anillos, solo que a un nivel mucho más comercial y mucho más asequible y mucho más pensado para, pues digamos que para leerse y consumirse con más facilidad, ¿no? Menos literario, digamos, por decirlo de alguna forma. Que no por ello deja de ser buenas historias, ¿eh? Yo la disfruté muchísimo y os la recomiendo. Y quien dice Las Crónicas de Dragonlance, pues por ejemplo está en la trilogía del Elfo Oscuro, por ejemplo, de R.A. Salvatore. Que el primero de ellos es La Morada, y que lo mismo que Las Crónicas de Dragonlance, lo mismo lo encontráis en un tomo los 3 juntos o lo encontráis separado, y el primero es La Morada.
Y ¿de qué trata el Elfo Oscuro? Pues el Elfo Oscuro está protagonizado por un personaje que se llama Drizzt Do'Urden, que va a ser protagonista de multitud de historias. Hay un montón de libros protagonizados por Drizzt Do'Urden, que es un Elfo Oscuro. Y el Elfo Oscuro es una raza de elfos que hay en ese mundo, que son los reinos olvidados, que son malos y viven en la oscuridad, en cuevas y eso, solo que él no es malo, no quiere ser malo. Y entonces pues cuenta sus aventuras. Son sugerencias que os hago. Si os veis capacitados para leer El Señor de los Anillos, probarlo. No voy a poner límites a ese respecto, pero sí es verdad que su ritmo y su número de páginas y todo eso lo hace un poquito menos asequible que cualquiera de estas opciones, ¿no? Eh, y bueno, de contemporáneo a J.R.R. Tolkien, también bastante infantil, juvenil, está pues Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, ¿no? Eh, Como podéis ver, muy asequible, con ilustraciones. Las Crónicas de Narnia son 7 tomos, posiblemente hayáis visto la película, por lo menos la del León, la Bruja y el Armario. El León, la Bruja y el Armario en esta edición de Destino figura como el segundo, porque de las historias de Narnia, digamos que en el tiempo es la segunda, pero tal como las escribió C.S. Lewis, fue la primera. La que figura como primera en los tomos del Sobrino del Mago creo que fue la penúltima que escribió C.S. Lewis, ¿no? Y, y en las Crónicas de Narnia, no sé si recordáis lo que os comenté del viaje del héroe, ¿no? Que había un momento en el que era la travesía del primer umbral, que era cuando empezaba la aventura en sí, que en el caso de Harry Potter era literal, que era atravesar un umbral un muro para llegar al andén que le llevaría al tren que le llevaría a Hogwarts. Pues en el caso del León, la Bruja y el Armario, pues ocurre lo mismo. Encerrados en un armario, pues se dan cuenta de que eso no tiene fondo y acaba llegando tras pasar las ropas y se encuentran en el mundo de Narnia, ¿no? Con su nieve y todo, ¿no? Si habéis visto la película, pues como podéis ver no exige mucha lectura y son libros que, si no me falla la memoria, están en el biblio y los podéis encontrar allí, aparte de que los encontráis también, obviamente, en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Y ya os digo, yo a las Crónicas de Narnia llegué muy tarde, llegué ya mayor y las disfruté un montón cuando las leí, así que me parece muy recomendable, aunque sean, digamos que para edades más tempranas. Lo mismo que Roald Dahl. Roald Dahl es un autor, pues si no es el autor de fantástico más importante infantil, yo creo que lo es, ¿no? Y, y tiene multitud de obras que tienen adaptaciones cinematográficas. Ahora mismo en Netflix podéis encontraros Charlie y la fábrica de chocolate, está también Matilda, está también La maldición de las brujas, luego libros tiene un montón, pues no sé, Jane y el melocotón gigante, es que tiene multitud de obras, ¿no? Aparte de que también tiene obras para adultos muy, muy recomendables, pero aunque no sean de fantástico, ¿no? Un autor muy divertido, cuyos protagonistas suelen ser niños, que además niños que se rebelan contra los adultos, que además los adultos suelen ser bastante, bastante tontos, ¿no? O digamos que andan equivocados o malos, o eso, ¿no? Eso también a mi modo de ver, lo hace muy entrañable porque además te mete una crítica soterrada de cuando en cuando en muchos de estos libros, ¿no? Por ejemplo, yo Las Brujas no lo he leído, pero por ejemplo, Las Brujas, recuerdo que mi excompañera Pili en Luces me contaba que ella lloró cuando se enteró de que Roald Dahl había fallecido y que no podría conocer al autor de Las Brujas, ¿no? Un libro que había disfrutado muchísimo. Entonces, Roald Dahl es un autor, aunque sea infantil, que creo que todos debemos de leer y que se puede disfrutar a cualquier edad, ¿no? Eh, y bueno, puestos a recomendar, obviamente, está Michael Ende y su historia interminable. La historia interminable, esa historia de un niño que está huyendo y entra a una tienda de libros y se encuentra a ese hombre anciano que está leyendo un libro y en cuanto se despista le coge el libro, se lo lleva, pues siente necesidad de leerlo porque como que el libro le llama y se esconde y se evade de la realidad para, digamos que sumergirse en la lectura y se sumerge hasta el punto de que se convierte en el protagonista del libro, se convierte en un protector, un defensor de fantasía, el mundo de fantasía. A poco que te gusten los libros y a poco que te guste la fantasía, te tiene que gustar la historia interminable. Hay gente que no, como todo, hay gente que no le gusta la historia interminable, pero ya os digo que a poco que os guste la lectura, los libros, la fantasía, la historia interminable como decís vosotros, es un must, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? El libro además escrito en verde y en rojo, en función de si la historia es en el mundo real o en el mundo de fantasía, ¿no? Yo creo que es un libro
que no podéis dejar de pasar y que obviamente vais a encontrar en las bibliotecas sí o sí, lo mismo que Momo, que también es del mismo autor. Y un libro además muy particular en el sentido, a mi modo de ver, por el sentido de que fue escrito en un contexto, en alemán, en un contexto en que todo era realismo y alrededor el fantástico, digamos, que estaba como muy marginado, no se publicaba apenas nada y de repente pues salió esta joya, ¿no? Muy recomendable. La película ha pasado el tiempo sobre ella y posiblemente ya no sea tan recomendable, por lo menos para vosotros. Pero el libro sí, desde luego. Pero vamos, no todo van a ser autores, ¿no? También están las autoras. Y obviamente, puestos a hablar de autoras, hay que hablar de J.K. Rowling y su Harry Potter. ¿Qué no ha hecho Harry Potter por la lectura y la fantasía? ¿Eso os imagináis un mundo sin las películas o los libros de Harry Potter? Le debemos mucho a la saga y obviamente a J.K. Rowling, que la escribió, que además es una autora que no pensaba que escribía para ella, que no pensaba que fuera a llegar a publicar, que vivió en circunstancias bastante precarias, vivía con su hija, malvivía en Edimburgo cuando estaba escribiendo el libro, se iba a una cafetería a escribir porque no tenía calefacción. Y fijaos ahora, ¿no? Lo que supone el fenómeno Harry Potter, no podemos, yo no puedo imaginar lo que supondría el mundo sin Harry Potter ahora mismo. Tenéis las películas y si leéis los libros vais a ver que la historia es mucho más completa y que tiene cosas muy interesantes que en las películas por tiempo, obviamente, y por, digamos que por cómo se cuentan las historias en las películas no se puede detallar, ¿no? Entonces tenéis a J.K. Rowling. Y quien dice a J.K. Rowling, una autora internacionalmente muy conocida, pero que quizá no es tan conocida o no suene tanto, es Cornelia Funk, una autora también alemana que tiene, por ejemplo, Corazón de tinta, ¿no? Que tiene película, pero que también tiene otros libros, como son, por ejemplo, Igraine la Valiente o El Señor de los Ladrones, que también es muy recomendable, ¿no? Además está ambientada en Venecia. Yo os digo Corazón de tinta porque, como os he dicho, pues porque tiene película y porque también es una historia que para los amantes de los libros en particular os puede gustar. De Cornelia Fun, por ejemplo, en el biblio hay también otras obras, pero estas tres no están, pero hay algunas obras, por si queréis curiosear un poco, podéis mirar parte del fondo, pero bueno, en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, tanto Igraine la Valiente como El Señor de los Ladrones como Corazón de tinta, que además no es libro único, que es una trilogía, podéis encontrarlos también. Y barriendo para casa, pues tenemos a Laura Gallego, que es otra autora que ha sido un fenómeno editorial. Es una autora que ya escribía desde muy temprana edad, con 2 premios Barco de Vapor, tiene el premio Cervantes Chico, a toda su carrera, a toda su labor escrita. Tiene también un premio nacional de literatura infantil juvenil. Bueno, yo la conocí con Memorias de Idún, de la que van a hacer adaptación en animación en Netflix, que se dice pronto. Entonces, tenéis ocasión de leerla antes de las Memorias de Idún, antes de que hagan la serie en Netflix. Y además recuerdo yo cuando leí Memorias de Idún, que fue como la conocí, y que digamos que me pilló de librero justo cuando se publicó, y yo creo que es el libro que un poco rompió un muro y hizo que trascendiera su éxito. Memoria de Dune es una historia que me pareció además, cuando la leí decía yo, ostras, esta muchacha tiene que leer manga porque visualizo las escenas como muy manga y me da la impresión de que ella tiene que leer manga. Y efectivamente, a ella le gusta mucho el manga, le gustan mucho los JRPG, los juegos de rol tipo Final Fantasy de consola y ordenador. Le gusta mucho uno de sus libros favoritos, es La Historia Interminable, precisamente. Y luego le gustan películas como El viaje de Chihiro o La princesa prometida, que es una película que a mí también me gusta muchísimo, que no me atrevo tanto a recomendarosla porque es una película que nos marcó una generación y ha envejecido regular, tiene un ritmo muy lento. ¿Sabéis a quién le gusta mucho La princesa prometida? Le gusta mucho Marta, vuestra bibliotecaria del Alberto Jiménez Fraud, en Palma de Palmilla. Y a mí me encanta también. Eh, Os lo muestro porque para recordaros que también en las bibliotecas públicas municipales de Málaga tenemos DVDs, que en un momento dado si queréis sacar en préstamo DVDs, eso, hay DVDs de ciencia ficción, de fantasía y de todo tipo, de películas, de dibujos animados, de todas las edades. Pues La princesa prometida es una de las que está. Lo que pasa es que, como digo, no la recomiendo tanto como os recomendaría Stardust. Esta está basada en una obra en el Gaiman. La princesa prometida está basada en una obra de William Golding, que también podéis leer también cuando seáis mayores.
más mayores. Stardust es una obra juvenil de Neil Gaiman y es una historia que a mí me parece que es la princesa prometida del siglo XXI. Yo la recomendé, por ejemplo, se la presté a la profesora del grupo que tuve el año pasado en la Biblioteca Narciso Díaz de Escobar, en la barriada del Torcal, y fue un exitazo, ¿no? Es una historia que tiene romance, aventura, divertida. Me encanta, vamos, yo estoy enamorado de esa película. Esa sí os la recomendaría. Lo que pasa es que esa no sé si la tienen en los fondos de la biblioteca. Y el año pasado estaba en Netflix, pero este año ya no está, entonces a lo mejor tenéis que buscarla. Aunque también podéis pedírsela a las bibliotecas, porque una cosa que se puede hacer a la biblioteca es pedir que os traigan un libro, pedir para ver si compran en el fondo de las bibliotecas determinados libros o películas, para que lo sepáis. Y bueno, también otra autora española que por lo menos quiero que os suene el nombre, no voy a dejar por la oportunidad de eso, es Ana María Matute, que ella fue premio Cervantes, que este es Aran Manoz, que es de los últimos, si no el último que escribió, pero que tiene Olvidador de Vudú, que es mi obra de fantástico favorito, os lo enseñé en uno de los primeros vídeos, es un tochazo. Quiero que la tengáis en cuenta para cuando seáis adultos, para leerla, porque creo que es una autora que hay que reivindicar y que también tiene cuentos y cuentos infantiles, ¿eh? Hay algún libro también infantil por ahí de Ana María Matute. Pues si tenéis curiosidad, por lo menos que os suene el nombre, que la tenéis que conocer. Esto como autores. Hay otra autora que no os he citado, que también tenéis que conocer, que a mi modo de ver, hay muchos, ¿no? Pero puestos a destacar a uno, que es Úrsula K. Le Guin. Pero de Úrsula K. Le Guin os hablaré con toque ciencia ficción, porque es una autora que ha estado en fantasía y en ciencia ficción, entonces he hecho parte de los dos y lo voy a dejar para la ciencia ficción. Y puestos a citar obras puntuales, pues por ejemplo, se me ocurre Eragon de Christopher Paolini. Eragon es una historia, cuando la leí en su momento la disfruté muchísimo, ¿no? Además es una historia que la escribió el chaval cuando tenía, pues no sé si eran 16, 18 años, y es una historia que lo que hizo él fue coger las cosas que más le gustaron de las obras de fantasía que había leído, entre ellas El vuelo de los dragones de Ab McCaffrey, y llevarlas a, digamos que a hacer su propia historia, ¿no? Entonces en el vuelo de los dragones están los dragoneros de Pen, que eran jinetes que montaban dragones y hablaban con los dragones telepáticamente, ¿no? Y entonces pues en Eragon pues resulta que el muchacho tiene un dragón y el dragón con el dragón habla telepáticamente, ¿no? Tiene cositas así. Yo la disfruté muchísimo y tengo entendido que la película, que no la he visto, no es tan buena, entonces podéis disfrutarlo, tiene el formato de trilogía, bueno, creo que ahora ya son más libros, ¿no? Pero originalmente era una trilogía, y Eragon es un libro muy recomendable. También es recomendable un autor que es Terry Pratchett, que tiene Terry Pratchett, para si queréis algo divertido y loco, pues Terry Pratchett es el nombre, es el autor. Para que os hagáis una idea, tiene una saga que es Mundo Disco. Mundo Disco, el mundo tiene forma de disco y es un disco que está sobre 4 elefantes, que está sobre una tortuga que va surcando el espacio. Un mundo en el que una probabilidad entre 1 millón ocurre 9 de cada 10 veces y en el que uno de los personajes recurrentes es la muerte, que además quiero recordar que tenía el caballo se llamaba Dinky o algo así, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy loca. Hay algún libro en eBiblio, particularmente de la serie de las brujas, porque tiene como distintas series. De los de Biblio, el primero sería Ritos Iguales, pero digamos que los de Mundo Disco son para cuando son más mayores, aunque hay alguno de Mundo Disco juvenil. Si queréis uno juvenil de Terry Pratchett que no tiene nada que ver, pero que podéis disfrutar, es, por ejemplo, una trilogía que se llama El Eso de los Gnomos, cuyo primer volumen es Camioneros. Ese tiene que estar en la biblioteca Damaso Alonso, en Jardines de Málaga. Digo que tiene que estar en Damaso Alonso porque en Damaso Alonso tienen una colección de tomos en tapa dura de Timon más folio que tiene muchas de las obras de fantasía que leímos cuando los de mi generación, cuando éramos adolescentes, y entre ellas esa colección estaba El Eso de los Gnomos, ¿no? El Eso de los Gnomos, el Camioneros, pues trata de unos gnomos que se suben a un camión, empiezan un viaje, se montan a un camión que les lleva a unos almacenes y allí se encuentran con otros gnomos que no sabían, que pensaban que eran los únicos gnomos, pues se encuentran con otros gnomos que ya viven allí. Y esto como muy loco, muy, muy divertido, muy recomendable y además más propio para vuestra edad que el Mundo Disco. Puestos a recomendar otra cosa, pues por ejemplo van a hacer este año 2020, van a hacer una película que es creo que se llama Warriors, pero que la saga es Los Gatos Guerreros, de Erin Hunter, publicados por Salamandra. Pues estos es una serie protagonizadas por gatos
bueno, que son 4 clanes de gatos y hay uno que es el clan del trueno, cuyos campeones están, digamos que muriendo misteriosamente, y entonces llega un gato nuevo que se llama Colorado, que viene de vivir con los dos patas. Los dos patas somos obviamente los humanos, que se quiere unir al clan, ¿no? O que se une al clan. Y se enfrenta pues al clan de la sombra, que es el clan que es el que está creciendo, ¿no? Tiene un montón de libros y bueno, pues si queréis una fantasía que no sea protagonizada por pues, hombres, sino protagonizadas en este caso por gatos, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, cuando empecé yo a leer, os dije que yo empecé a leer por librojuegos, ¿no? Pues esos librojuegos que os comenté que cuando me entrevistaron en Luces se volvían a publicar, pues están en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, ¿no? Está El hechizo de la montaña de fuego, La ciudadela del caos, El laberinto mortal. Estoy tirando de memoria, ¿eh? Me puedo equivocar en algún título. Pero bueno, esos libros, juegos escritos por Steve Jackson o Ian Livingstone, dependiendo del libro, pues los tenéis también en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Y bueno, os he citado antes a Neil Gaiman, que como ya os he dicho en este y en otros vídeos, pues es el autor de Coraline y es el autor también de Stardust, entre otras. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Criaturas Fantásticas, que está en Anaya, que se lo podéis encontrar en el biblio. Neil Gaiman yo creo que es otro autor que hay que leer, y además creo que tenéis que leer digamos que la transcripción de una charla que dio en la que habla sobre por qué son importantes las bibliotecas, por qué es importante la imaginación y por qué es importante la fantasía, ¿no? Y leer. Y os la voy a dejar aquí en un enlace en la descripción del vídeo para que le deis un tiento, porque él va a saber explicar mucho mejor que yo eh, lo que he intentado explicaros, ¿no? Es decir, por qué es importante leer, por qué es buena fantasía, desarrollar la imaginación, etcétera, etcétera. No dejéis de leer ese artículo que os pongo aquí en el enlace en la descripción, porque creo que merece la pena. Si me pusiera a hablar, se me ocurren un montón de obras. Para más mayores, La espada de fuego de Javier Negrete, Septimus de Andy Sage para más jóvenes. Es que hay multitud de obras de fantasía. Si necesitáis más referencias, solo tenéis que escribir, ponerme comentarios en las redes sociales de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga, y en el último vídeo pues dedico más espacio. O siempre podéis hacer consultar a vuestros bibliotecarios para buscando orientación a este respecto, ¿no? Porque ya os digo, libros de fantasía hay un montón, más después de fenómenos como Laura Gallego o J.K. Rowling con Harry Potter, ¿no? No dejéis de leer fantasía, leed el artículo en el Gaiman y comprenderéis por qué. Y bueno, con este vídeo cierro lo que es la parte de fantasía. A partir del próximo vamos a hablar de ciencia ficción. El primero lo dedicaremos a los orígenes y por qué es importante la ciencia ficción. Es un género muy distinto a la fantasía, pero que también tiene su encanto, aunque siendo adolescentes comprendo que no sea tan atractivo, porque a mí mismo me pasó, ¿no? Ha sido con el tiempo cuando he comprendido por qué es tan importante y por qué es tan interesante, ¿no? Lo intentaré hacer ver. Nada más, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Un saludo y espero que todo vaya bien.